Hablemos de sepsis materna. Sepsis materna se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Además de ello, se menciona que la sepsis materna, según la OMS, es una afección potencialmente mortal definida como una disfunción orgánica causada por una infección durante el embarazo, el parto, el puerperio e incluso después de un aborto. La Iniciativa Mundial sobre la Sepsis Materna y Neonatal también recomendó que los médicos eviten el uso de términos imprecisos y potencialmente engañosos, tales como infección materna, sepsis puerperal y sepsis posparto. ¿Cómo difieren las características clínicas durante el embarazo y el posparto? Bueno, durante el embarazo y el posparto las características clínicas de la sepsis pueden diferir desde la población general debido a los grandes cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca materna puede ser más alta en el día del nacimiento y disminuir gradualmente en los días siguientes. Además, la sepsis materna puede estar asociada con complicaciones obstétricas, como la ruptura prematura de las membranas, la placenta previa y la preeclampsia. Es importante que los profesionales de la salud estén capacitados para reconocer y tratar la sepsis materna de manera temprana para evitar complicaciones graves. Una de las dificultades es hacer un diagnóstico de sepsis en el periodo posparto temprano, debido a que puede ser extremadamente difícil, ya que hay unas influencias externas del parto normal y anormal. Por ejemplo, grandes cambios de líquido, efecto de la anestesia regional, hemorragia posparto, etc. Un cambio rápido en la fisiología normal en las primeras 2 semanas posparto es caracterizado por amplios rangos de referencia para parámetros de signos vitales normales. Entonces tendríamos que hablar acerca de la fisiopatología de la sepsis. Pero la sepsis no es una enfermedad específica, sino un síndrome complejo y no lineal que abarca una patobiología aún incierta. Según lo anterior, es el resultado de una respuesta desregulada del huésped a la infección que resulta como en un daño orgánico y prácticamente cualquier sistema orgánico puede verse afectado. En esta tabla que se nos presenta a continuación, vamos a observar los daños a órganos causados por la sepsis. Entonces, dependiendo del sistema y la descripción del daño, vamos a observar cuál es la relación entre la sepsis y los daños que se generan. Entonces, el sistema nervioso central por lo general va a tener un daño en el estado mental alterado. El sistema cardiovascular va a tener hipotensión por vasodilatación y disfunción miocárdica. Cuando analizamos el sistema pulmonar, vamos a encontrar un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el sistema gastrointestinal encontraremos un hilio paralítico. En el sistema hepático vamos a encontrar una insuficiencia hepática o unas transaminasas anormales. Por otro lado, en el sistema renal vamos a encontrar oliguria o lesión renal aguda. En el sistema hematológico podremos encontrar trombocitopenia o coagulopatía intravascular diseminada. En el sistema endocrino encontraremos una disfunción suprarrenal y un aumento de la resistencia a la insulina. La respuesta inflamatoria excesiva que ocurre con la sepsis incluye extravasación de albúmina y líquido con la consiguiente hipovolemia intravascular. Entonces, la liberación de citocinas conduce a una disminución de la resistencia vascular sistémica y un aumento del gasto cardíaco, aunque hasta el 60% de los pacientes con sepsis tienen una fracción de eyección de menor de 45%, es decir, una disfunción sistólica. Ahora la pregunta sería cuáles son las etiologías infecciosas más comunes de la sepsis materna. Y entonces encontramos que como tal pueden variar, pero las más comunes incluyen infecciones pélvicas y no pélvicas, dentro de las cuales tendremos que hablar de las fuentes obstétricas y las no obstétricas. Y en la línea de tiempo tendremos que hablar de preparto y posparto. Entonces, por las obstétricas, en preparto encontramos aborto séptico, corioamnionitis, y por el lado del posparto entonces encontramos una endometritis y una infección en la herida. Cuando hablamos acerca de las fuentes no obstétricas, entonces nos damos cuenta de que va a haber una infección en el tracto urinario. En el preparto vamos a encontrar neumonía e incluso también apendicitis. Y por la parte del posparto entonces también tendremos infección del tracto urinario, neumonía y también gastrointestinales.
Un dato muy importante, los organismos más comunes frecuentemente aislados en la sepsis materna son la Escherichia coli y el grupo A y grupo B de los estreptococos. Sin embargo, se ha informado también la presencia de estafilococos, bacterias gram negativas, anaeróbicas y muchos otros organismos. También se pueden realizar posibles infecciones mixtas. En el 15% de las muertes maternas por sepsis, en las que se pudieron identificar los organismos, se encontró que la infección fue polimicrobiana. Es por eso que el reconocimiento temprano de la sepsis en pacientes embarazadas y en posparto es esencial. ¿Para qué? Para reducir las complicaciones graves. Hablemos entonces de cómo reconocer la sepsis en el embarazo. Entonces, primero, educación a las pacientes. La educación de las pacientes sobre las señales de advertencias de emergencia médica, incluida la sepsis, es fundamental. Esto crea conciencia y permite una comunicación abierta sobre cualquier preocupación desde las primeras etapas del embarazo. Segundo, la confianza y la comunicación. Es importante generar confianza con las pacientes para que se sientan cómodas y compartiendo sus inquietudes podamos llegar a conocer. Los profesionales de la salud deben escuchar y abordar adecuadamente las inquietudes cuando los pacientes informan síntomas relevantes. Tercero, herramientas de detección. Existen herramientas específicas para identificar signos tempranos de sepsis en el embarazo, tales como el sistema de alerta obstétrica temprana modificado, la puntuación de sepsis obstétrica, el SOFA rápido modificado para el embarazo y entre otros. Cada herramienta tiene limitaciones, por lo que es importante comprender sus características y utilizarlas de manera apropiada. Cuarto, programas de mejora del rendimiento. Los programas que incluyen herramientas y métricas de detección de sepsis han demostrado que son muy efectivos en la población general. Se recomienda que los hospitales y sistemas de salud utilicen programas de mejora del desempeño específico para la sepsis en el embarazo. Quinto, consideración de emergencia médica. La sepsis y el shock séptico en el embarazo deben considerarse emergencias médicas. El tratamiento y la reanimación deben comenzar de inmediato. El manejo inicial de la sepsis materna es fundamental para garantizar la atención adecuada y reducir la mortalidad. Vamos a hablar acerca de cómo podemos ampliar un poco más el proceso del manejo inicial en la sepsis. Primero, vamos a hablar acerca de la sospecha de sepsis. Cuando se sospecha la sepsis en una paciente previamente sana, la evaluación debe realizarse de manera rápida. Esto incluye una evaluación exhaustiva de las posibles causas infecciosas y no infecciosas de la enfermedad aguda. Segundo, evaluación rápida. Si la historia o el examen físico apoyan un posible diagnóstico de sepsis, lo que se recomienda es una evaluación rápida dentro de las 3 horas siguientes. Y en el caso de un shock séptico, la evaluación debe realizarse aún más rápido, en 1 hora. Tercero, las pruebas de laboratorio. La evaluación de laboratorio comúnmente incluye un hemograma completo, cultivos microbiológicos, sangre, esputo, orina, etc. Niveles de lactato, pruebas de función renal y hepática, estudios de coagulación y análisis arterial de los gases sanguíneos, entre otros. Cuarto, evaluación de causas infecciosas. Entonces, se recomienda realizar pruebas para evaluar las causas infecciosas de la disfunción orgánica en pacientes embarazadas con posible sepsis. A esto se hace antes de comenzar la terapia antimicrobiana y siempre que no hayan retrasos sustanciales en la administración de los antibióticos. Quinto, uso de biomarcadores. La procalcitonina se ha utilizado como biomarcador, pero no se recomienda para el inicio de antibióticos en pacientes embarazadas o posparto. Sexto, niveles de lactato. Se recomienda medir los niveles de lactato sérico en pacientes embarazadas con sospecha de sepsis. 7. Identificación de patógenos. Las técnicas moleculares pueden ayudar a identificar patógenos no detectados mediante cultivos convencionales. Esto puede ser útil para el diagnóstico temprano. 8. Administración temprana de antibióticos.
La administración temprana de antibióticos es crucial. Se recomienda la administración de terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro dentro de la hora posterior al reconocimiento de la sepsis en pacientes embarazadas o posparto con sepsis o shock séptico. 9. Elección de antibióticos. La elección de antibióticos debe basarse en la fuente presunta, los microorganismos probables y los patrones locales de resistencia. La selección inicial debe abarcar tanto bacterias gram positivas como gram negativas, tanto anaerobias como aerobias. 10. Duración del tratamiento. La duración óptima del tratamiento aún no se ha definido claramente. Se recomienda una evaluación diaria para reducir el uso de antimicrobianos. 11. Búsqueda de la fuente de infección. Después de iniciar el tratamiento con antibióticos se debe buscar un foco de infección y tomar medidas adecuadas para controlarlo. Esto puede incluir procedimientos como el legrado de productos retenidos en la concepción o drenaje de un acceso. Hablando un poco sobre el tratamiento, el papel de la fluidoterapia en el tratamiento de la sepsis materna es fundamental para abordar la hipotensión y la hipoperfusión en estos pacientes. Vamos a detallar algunos aspectos claves de este papel importantísimo. Primero, reanimación inicial. La fluidoterapia es parte esencial de la intervención inicial si se observa hipotensión o hipoperfusión en pacientes con sepsis materna. La fiebre, la venodilatación y la fuga capilar pueden llevar a una precarga inadecuada. Segundo, volumen de líquido inicial. Aunque las pautas del SSC del 2021 recomiendan la administración de al menos 30 ml/kg de líquido en las primeras 3 horas, estas recomendaciones podrían ser demasiado agresivas en el embarazo debido a la menor presión oncótica coloide y el mayor riesgo de edema pulmonar. Por tanto, se sugiere un enfoque más restrictivo en pacientes embarazadas con sospechas de sepsis o shock séptico. Tercero, tipo de fluidoterapia. Se recomienda el uso de soluciones cristaloides balanceadas como Ringer, lactato o plasma light en lugar de soluciones ricas en cloruro como la solución salina al 0.9% para la reanimación en pacientes obviamente embarazadas con sepsis o shock séptico. Cuarto, evitar la hidroxietil, almidón y la gelatina. El hidroxietil, almidón y la gelatina se ha asociado con un mayor riesgo de lesión renal aguda y mortalidad, por lo que no se recomienda en pacientes embarazadas con sepsis o shock séptico. Quinto, evaluación continua. Después de la reanimación inicial con líquidos es crucial la realización de una evaluación continua y detallada de la respuesta del paciente a la fluidoterapia. Se debe evitar el uso de medidas estáticas de precarga y en su lugar debemos utilizar medidas dinámicas para guiar la fluidoterapia. Sexto, medidas dinámicas de precarga. Se ha demostrado beneficios en la reducción de mortalidad y la duración de la estancia en UCI mediante el uso de medidas dinámicas, como la valoración de presión del pulso, la elevación pasiva de las piernas o la ecocardiografía para guiar la reanimación con líquidos. Séptimo, el uso de ultrasonido. El ultrasonido puede ser útil para medir la capacidad de respuesta a los líquidos mediante la evaluación de la vena cava inferior y otros parámetros hemodinámicos en pacientes embarazadas con sepsis. Octavo, monitorización invasiva. Se sugiere el uso de catéteres de arteria pulmonar solo en situaciones clínicas muy específicas cuando no se disponga de opciones menos invasivas, debido a los riesgos asociados a la necesidad de experiencia y su interpretación. Noveno y último, niveles de lactato. Aunque se respalda el uso de estrategias para reducir los niveles de lactato sérico como guía para la reanimación, estos deben interpretarse en el contexto clínico, considerando otras causas del lactato elevado, especialmente durante el parto. Hablando un poco más de la profundidad, tendremos que hablar en el tratamiento también acerca de los vasopresores e inotrópicos, porque están indicados en el tratamiento de la sepsis materna en algunas circunstancias como son las siguientes. Primero, hipotensión no responsiva a líquidos. Cuando una paciente embarazada con una sepsis presenta hipotensión y no responde adecuadamente a la fluidoterapia inicial, se utilizan vasopresores para aumentar la presión arterial.
Segundo, no candidatos para reanimación adicional con líquidos. En casos en los que una paciente no es candidata para recibir más líquidos, como en situaciones de edema pulmonar, se recurre a vasopresores para mantener una presión arterial adecuada. Tercero, objetivo de vasopresores. El propósito de los vasopresores es constrictar la circulación sistémica que está dilatada de manera patológica y al hacerlo mantener una perfusión adecuada en los órganos. Cuarto, elección de vasopresores. La norepinefrina se recomienda como un agente de primera línea en pacientes con sepsis materna. Se debe individualizar la determinación de la presión arterial media objetiva, considerando la perfusión de los órganos y la ausencia de signos de hipoperfusión. Quinto, el uso de la noradrenalina. A pesar de la falta de evidencia de alta calidad en el contexto del shock séptico asociado al embarazo, la noradrenalina se considera un vasopresor razonable de primera línea, especialmente en dosis bajas. Se ha demostrado que la noradrenalina reduce la mortalidad y el riesgo de arritmias en comparación a la dopamina. Sexto, el uso de la vasopresina y la dobutamina. En situaciones de shock refractario o disfunción miocárdica con hipoperfusión persistente, a pesar de un estado de volumen y presión arterial adecuado, se puede considerar el uso de la vasopresina como un agente de segunda línea. Además, en casos de difusión miocárdica, se puede agregar dobutamina a la norepinefrina o usar epinefrina sola. Séptimo, no se recomienda levosimendan. No se recomienda el uso de este fármaco, es un fármaco sensibilizador de calcio con propiedades inotrópicas y vasodilatadoras en el tratamiento del shock séptico. En el tratamiento de shock séptico, en pacientes embarazadas o en posparto existen algunas terapias adicionales que pueden considerarse, como cuáles. Primero, corticosteroides. En pacientes no embarazadas con shock séptico que no responden a vasoconstrictores, se recomienda la administración de hidrocortisona para tratar la posible insuficiencia suprarrenal inducida por sepsis. Aunque la evidencia específica en mujeres embarazadas es limitada, se sugiere el uso de corticosteroides intravenoso en pacientes embarazadas o posparto con shock séptico que continúan requiriendo la terapia vasopresora. Segundo, la profilaxis de úlceras por estrés. En pacientes con shock séptico con factores de riesgo de hemorragia gastrointestinal, el uso de anticoagulantes o antiinflamatorios no esteroideos se recomienda en la profilaxis de úlceras por estrés. Estos medicamentos son seguros durante el embarazo, por lo que se considera razonable su uso en pacientes embarazadas con shock séptico y factores de riesgos de hemorragia gastrointestinal. Tercero, profilaxis de tromboembolismo venoso. Dado que se ha informado un riesgo de tromboembolismo venoso de hasta el 37% en pacientes con sepsis, se recomienda la profilaxis farmacológica para en pacientes embarazadas y posparto en shock séptico. La heparina de bajo peso molecular es preferible a la heparina no fraccionada debido a su mejor perfil de seguridad, a menos que existan circunstancias clínicas específicas que requieran heparina no fraccionada. Cuarto, control de la hiperglucemia. La hiperglucemia, definida como un nivel de glucosa en sangre superior a 180 miligramos decilitro, se ha asociado con una mayor mortalidad en pacientes críticos en la población en general. Aunque la evidencia específica en pacientes embarazadas es limitada, se sugiere iniciar la terapia con insulina cuando el nivel de glucosa en sangre supere los 180. Esto anterior en pacientes embarazadas en estado crítico con sepsis. Bueno, ahora se nos abre una pregunta muy importante. ¿Cuándo está indicado el parto en una paciente embarazada con sepsis? La presencia de sepsis por sí sola no es una indicación inmediata para el parto, a menos que se sospeche o confirme una infección uterina como la infección intraamniótica. La decisión de realizar un parto debe ser individualizada y depende de varios factores, incluyendo la edad gestacional, las condiciones de la madre y del feto. El objetivo principal debe ser proporcionar terapia de apoyo hemodinámico para el beneficio de la madre y administrar tratamiento antimicrobiano con un adecuado control de la fuente de infección.
La participación de especialistas en neonatología, anestesiología y cuidado crítico es esencial en estos casos. La mejora de la hemodinámica materna a menudo resulta en mejor perfusión uteroplacentaria y, por ende, en una mejora de la condición fetal. Después de la estabilización inicial de la paciente embarazada con sepsis, se debe recomendar la monitorización fetal y se deben considerar las preferencias informadas del paciente o de la familia cuando se encuentren en el límite de la viabilidad fetal. El parto debe reservarse para las indicaciones obstétricas habituales, pero se debe realizar de manera inmediata si se sospecha o confirma de una infección uterina como la fuente de la sepsis. Y finalizaremos hablando de los resultados maternos y perinatales asociados con la sepsis en pacientes embarazadas. Resultados maternos. La sepsis materna es una de las principales causas de muerte relacionadas con el embarazo, aunque la tasa de mortalidad específica por sepsis en mujeres embarazadas es difícil de cuantificar. Se ha informado tasas de mortalidad por sepsis en embarazadas que varían entre el 1.4 y el 7.7%. Estas tasas pueden ser más altas en casos de influencia H1N1. También hay que hablar que la mortalidad por sepsis en mujeres embarazadas está influenciada por factores como la edad, y las tasas de mortalidad han disminuido en la población general con el tiempo. Las mujeres embarazadas que sobreviven a la sepsis pueden experimentar morbilidades graves, que incluyen disfunción orgánica, amputaciones, trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad, problemas físicos como el insomnio y la disminución de la función cognitiva. También pueden experimentar infertilidad como resultado de las infecciones pélvicas, estas que están relacionadas con la sepsis, o debido a histerectomías realizadas para controlar la infección, y ya sea cual sea la fuente. También hay que tener en cuenta que la supervivencia hasta el alta hospitalaria no garantiza la calidad de la vida normal, y muchas de esas pacientes con sepsis materna requieren de cuidados continuos después de la hospitalización. ¿Qué se recomienda? Se recomienda un apoyo integral continuo para las sobrevivientes de sepsis embarazadas y posparto, y también incluir dentro de estas recomendaciones a su familia para disminuir el mayor riesgo de problemas físicos y cognitivos y emocionales en estos tipos de pacientes. Y ahora hablaremos de los resultados perinatales. La sepsis materna, incluso cuando la fuente no es uterina, se asocia con tasas significativamente más altas del parto prematuro. También, la liberación sistémica de mediadores inflamatorios en la sepsis pueden contribuir al parto prematuro. Se ha observado que las pacientes con bacteremia durante el embarazo, incluyendo en casos de bacteremia anteparto, intraparto y posparto, tienen tasas más altas de parto prematuro y abortos espontáneos. La sepsis anteparto también se ha relacionado con un mayor riesgo de disfunción placentaria, lo que podría afectar negativamente la salud fetal. Los datos disponibles sugieren que la sepsis materna puede tener un impacto negativo en los resultados perinatales, incluyendo tasas elevadas de parto prematuro y complicaciones relacionadas con la placenta. Y como conclusión, la prevención y el tratamiento temprano de infecciones durante el embarazo son esenciales para reducir el riesgo de sepsis materna. Las mujeres embarazadas deben recibir atención prenatal adecuada y seguir las recomendaciones de su profesional de la salud para mantener un embarazo saludable y prevenir infecciones.